Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio tal vez de sus celulares, por medio de las computadoras, por medio de muchas formas, de muchos medios. Qué bendición. Mire, quiero llevarlo al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quiero leerle este versículo porque fíjese que el Señor bien claro nos dejó en su palabra que las personas que están anunciando las buenas nuevas, las personas que están leyendo la palabra para que usted pueda ser bendecido escuchando la palabra, las personas que están recordándole lo que el Señor nos ha dejado en su escritura, son personas enviadas por el Señor, es el plan de Dios, es el propósito de Dios, es nuestra responsabilidad anunciar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas. Pero cuando la persona no escucha, no está dejando de escuchar al que está hablando, sino que no está escuchando a Jesucristo y está desechando a Jesucristo y por lo tanto también al Padre. Ya ve que el Hijo y el Padre son uno y el Padre envió al Hijo para poder tener salvación y vida eterna, y cuando usted rechaza al Hijo, rechaza automáticamente al Padre también. Pero el Señor en este mundo, en la tierra, ha delegado para que hombres y mujeres vayan y recuerden y respondan por lo que está escrito en la palabra y para que anuncien y recuerden a las personas lo que ha sido dicho, para que no se nos olvide, para que estemos constantes con la palabra, para que estemos sabidos y podamos estar alerta, especialmente en estos tiempos en los que estamos ahorita, que estamos en los últimos tiempos. En el capítulo 10, del versículo 16 del libro de Lucas: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjese que la palabra aquí es muy clara: al que a vosotros oye. ¿Quiénes son vosotros? Los que estamos anunciando la palabra del Señor, los que estamos anunciando el Evangelio, los que estamos recordándole al pueblo de Dios y a los que aún no tienen a Jesucristo como su Salvador, lo que las Escrituras tienen para nosotros, lo que el Señor dejó que nosotros realmente teníamos que saber y teníamos que permanecer en eso. Entonces, el que a vosotros oye, a mí me oye, dice la palabra. El que usted oye, usted está oyendo a Jesucristo. En este momento que yo estoy anunciando lo que la Biblia dice, anunciando el Evangelio, anunciando las Escrituras, cuando usted no escucha, no está dejando de escuchar a Mircea Bati, usted está dejando de escuchar a Jesucristo. Por eso yo quiero motivarlo esta mañana, que escuche lo que el Señor quiere decir, que escuche los recordatorios del Señor, porque mucha de esta escritura ya la conocemos, la sabemos, pero necesitamos recordar y necesitamos estar constantes en la palabra. Por lo tanto, es lo que el Señor quiere decirte esta mañana. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, en el versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese, el Señor, qué palabra la que nos tiene, pero muy cierto, y la sabiduría del Señor, porque qué concordancia hay entre la luz y las tinieblas. ¿Qué puede haber en común entre el incrédulo y el que tiene a Jesucristo? El creyente no tienen nada en común.
nosotros que estamos en el reino de la luz, no debemos de mezclarnos con los que están en el reino de las tinieblas. No estoy diciendo que no les hablemos del Señor, que no tratemos de que ellos vengan a recibir lo que por gracia nosotros hemos recibido, que ha sido algo gratuito que el Señor nos ha dado. No es eso, pero tenemos que tener consciente que hay una diferencia entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y que nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros no nos mezclamos y no tocamos inmundicia, como el Señor nos dice acá en su palabra. Es muy importante, ¿sabe por qué? Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto, el rapto de la iglesia está muy cerca, y nosotros tenemos que estar conscientes de que si nos mezclamos con el reino de las tinieblas, nos mezclamos con el mundo, nosotros podemos caer en tocar inmundicia, como el Señor lo dice acá en 2 de Corintios capítulo 6. Entonces es muy importante recordar, por eso le decía a un principio, le leía Lucas capítulo 10, verso 16, porque muchas veces las personas se ofenden cuando escuchan esta clase de palabras donde ya tienen que dejar ciertas amistades que no quieren. Acuérdese que el Señor nos dijo en Lucas capítulo 10, versículo 16, que no hay nada, mire, se lo voy a leer nuevamente. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjese que son mensajes de parte de Dios para recordarnos, para que estemos conscientes en los tiempos que estamos viviendo y en qué lado nos tenemos que mantener, y de no involucrarnos para no caer en tentación y empezar a hacer las cosas del mundo, empezar a imitar lo que las personas del mundo hacen, porque ya ve que caen en inmundicia, y eso es una puerta abierta para el enemigo, y estamos a tan poco tiempo al arrebatamiento que no queremos dar ninguna puerta al enemigo para que venga a querer a destruir, a robar esa bendición que tenemos. Entonces nosotros tenemos que estar en verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belai? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué hay en común entre el creyente y el incrédulo? Realmente no hay nada. Si estamos concordando, si estamos realmente con cosas en común, quiere decir que estamos cediendo a las cosas que ellos practican, o las cosas que ellos se deleitan. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Y los ídolos, fíjese que podemos caer hasta en idolatría si no tenemos cuidado, y nosotros no tenemos ninguna parte, ninguna influencia de eso. Entonces, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese que Dios quiere habitar entre nosotros. Dios quiere moverse entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que mantenernos ahí con Él y desechar toda inmundicia del mundo, desechar toda inmundicia, toda contaminación que pueda querer venir por parte del enemigo. Ya ve que el enemigo trabaja 24 horas, 7 días a la semana, y él está constantemente queriendo infiltrarse, y por eso es que el Señor nos dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo quiere que toquemos lo inmundo, que nos envolvamos y que nos involucremos con lo carnal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser astutos y tenemos que tener sabiduría de con quién movernos. En el verso capítulo 7, siempre de 2 de Corintios, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese que lo que el Señor nos está diciendo esta mañana, limpiémonos de toda contaminación. Mire cómo el Señor primero nos dice, ¿qué tienes tú que ver con el reino de las tinieblas? ¿Qué tienes tú que ver con el idólatra? ¿Qué tienes tú que ver con el que no anda
conmigo, yo quiero morar contigo, quiero permanecer y caminar y moverme contigo. Pero hay algo muy importante, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos que limpiarnos. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que desechar toda contaminación de la carne. Tenemos que mantenernos viviendo conforme el espíritu, para que sea el espíritu el que impere en nosotros y el que gobierne en nuestro cuerpo, para que nuestra carne muera, para que nuestra carne se mantenga debajo y que sea el espíritu el que trabaja y nosotros, por lo tanto, podamos dar frutos del espíritu y podamos estar bien delante del Señor, buscando su rostro, buscando de dar de sus frutos, haciendo a lo que hemos sido llamados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 nuevamente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjese, una pregunta de parte de Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Fíjese, este es un ejemplo. Si alguien me está viendo que está en esa categoría de ramera, de prostitución, Cristo te ama y Cristo quiere que le entregues su corazón y Él perdona tus pecados. No estamos rechazando a alguien que esté practicando la prostitución. Dios le ama, Él dio a su único hijo a morir por ti y bienvenida. El Señor tiene un propósito para tu vida, pero este es un ejemplo que el Señor nos está dando acá. ¿De qué unión? ¿Cómo nos vamos a unir con el pecado? Nos volvemos una sola carne con el pecado cuando nos involucramos con la persona que está en pecado. Entonces lo que el Señor quiere es prevenirnos, que tengamos mucho cuidado, que traigamos a Cristo a esa persona que está involucrada en prostitución, que traigamos al pecador a Jesucristo, pero no que nos envolvamos de una forma que nos volvamos una sola carne y nosotros también nos vayamos y nos olvidemos de Jesucristo, del trabajo perfecto que Él hizo en la cruz. En el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mire qué importante y qué linda esta palabra en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos siendo uno con Él. Entonces tenemos que cuidar esa posición, tenemos que cuidar que somos uno con Él y tenemos que caminar de la mano con Él y desechar toda inmundicia, desechar toda cosa carnal y caminar en el Espíritu para que nosotros estemos firmes, confiados, sabiendo que Cristo viene pronto y que estamos en espera y que hemos desechado y que nos hemos limpiado de toda contaminación. El Señor está hablando esta mañana. No es para condenar, sino al contrario, para que nos preparemos y estemos firmes esperando, porque el tiempo se acerca. Por lo tanto, debemos de poner atención. Leíamos en Lucas capítulo 10, verso 16, que el que a vosotros escucha, me escucha a mí, dice el Señor. Cuando escuchamos estos mensajes, estamos escuchando de Dios y estamos recibiendo y no estamos desechando a Dios, sino que estamos recibiendo y estamos actuando conforme lo que Él nos está pidiendo, que es para bendición nuestra, que es para que nosotros estemos preparados para este gran día que tanto hemos esperado. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese qué tremendo. Y el enemigo, mire, viene a matar, a robar y a destruir, que eso es lo que él quiere: destruir su matrimonio, destruir su familia, robarse esa bendición, robarse su paz y su gozo. Por lo tanto, tenemos que cerrar y ser uno, unirnos en uno y ser uno en el espíritu con el Señor, para que no entre ningún espíritu de fornicación, de adulterio, ni nada que el enemigo quiera mandar en contra de nosotros. En el verso 19, siempre de Primera de Corintios capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo. Mire cómo el Señor esta mañana nos lo está diciendo nuevamente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjese qué palabra la que el Señor. No ignoremos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros, por lo tanto, mantengámonos bien, mantengámonos limpios, desechemos todo lo que el enemigo está tratando de traer a nuestras vidas. Él vino a matar, a robar, a destruir. Y antes de que Jesucristo venga, Él conoce las Escrituras y sabe que el tiempo está corto. Entonces está atacando lo más que pueda. Quiere deshacer familias para destruir a tus hijos. Entonces tenemos que estar batallando todo el tiempo, manteniéndonos agarrados de la mano del Señor, viviendo en el Espíritu y no conforme la carne. No estamos acá para deleitarnos en la carne, estamos para deleitarnos en el Espíritu, deleitarnos en su palabra, en sus mandamientos, en lo que Él ha dejado para nosotros. Cuando nosotros agradamos la carne, empezamos allá a vivir, a pensar conforme la carne, y entonces dejamos lo espiritual, dejamos las cosas del Señor, y ahí es cuando todo se viene abajo. Dejamos de ir a la iglesia y ya no estamos viendo, poniendo atención a las señales y estando firmes esperando por el Señor Jesús. En el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Fíjese cómo nosotros fuimos comprados por medio de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Y se dice tan fácil, pero fue un trabajo muy grande, perfecto. Él padeció por nosotros, Él nos ha rescatado de este mundo pecaminoso donde va a venir destrucción, 7 años de tribulación. Por lo tanto, el Señor nos está preparando para que nosotros estemos en espera y podamos partir. Fíjese que el Señor Jesús vino anteriormente y pagó. Ahora viene únicamente a rescatar a lo que ya le recibió y a quien no le rechazó. Entonces tenemos que estar firmes esperando por Él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese, le pertenece nuestro cuerpo y nuestro espíritu, le pertenecen a Dios. Y le tenemos que dar gloria y alabanza a Él con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, sabiendo que de Él somos, que todo lo que tenemos, lo tenemos por medio de Él. Él nos lo ha dado. El Señor, mire, el Señor es grande, es maravilloso. El problema es que muchas personas ahorita no están creyendo a todo lo que viene más adelante. Se lo quiero leer acá. No lo iba a leer, pero lo vamos a leer porque sabemos que viene un hombre de pecado, sabemos que viene a Jesucristo nuevamente, y es por eso que el Señor está anunciando y preparándonos para que nosotros estemos libres de toda condenación, que nosotros mismos nos sintamos bien ante Él. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca, y es por eso que nosotros tenemos que estar firmes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El enemigo, el anticristo, se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que sale de Dios, a su palabra, a sus mandamientos,
a todo lo que Dios nos ha dejado. Él se opone a todo y nosotros tenemos que estar empapados de su palabra y tenemos que estar sabidos de los tiempos en los que estamos para que estemos firmes esperando a su regreso, al regreso de Cristo Jesús, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Quiénes detienen que se manifieste el anticristo? La iglesia. Porque nosotros en el nombre de Jesús tenemos autoridad, tenemos poder y podemos reprenderlo. Entonces es lo que lo tiene detenido. Pero leíamos en los primeros versículos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses que el tiempo se acerca para la venida de Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia se vaya, el anticristo se va a manifestar y esto se va a volver horrendo. Entonces, tenemos que salir juntamente con la iglesia, tenemos que salir con Jesucristo, tenemos que encontrarlo en las nubes y tenemos que estar sabidos que el tiempo se acerca y tenemos que estar preparados. Verso 7 de Segunda de Tesalonicenses: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? La iglesia va a ser quitada de en medio. Cuando la iglesia sea raptada, sea llevada al cielo, se queda el anticristo gobernando aquí en la tierra, se va a quedar y va a ser un tiempo terrible de 7 años. Nosotros no queremos estar acá, nosotros queremos estar con el Señor, nosotros queremos estar allá arriba y queremos estar deleitándonos de su presencia, alabándole, dándole gloria y alabanza. En Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, Él también aboga por ti con el Padre. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante que recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y que permanezcamos con Él, que no nos vayamos ni a diestra ni a siniestra y que estemos en el reino de luz y no en el reino de las tinieblas. Pero es muy importante que no estemos de un reino al otro, o que estemos parte en el reino de la luz y parte en el reino de las tinieblas. Nos volvemos víctimas de Satanás porque somos presa fácil para él poder venir y destruir. Es muy importante que confesemos ante los hombres a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, demos testimonio y que no nos avergoncemos de él. Fíjese lo que nos ha dicho acá en Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y si lo recibió y se fue nuevamente y siente la necesidad de volver a recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor, de confesarlo. Yo quiero pedirles que hagan esta oración para que estemos listos, firmes, esperando por Jesucristo, sabiendo que Él viene por nosotros. Inclina tu rostro y repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor, y prometo seguirte. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme como tú me amas. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición. Miren, la mejor decisión. Y si se había ido y ahora está de regreso, bienvenido nuevamente. Cristo te ama y Él dio su vida por ti. Qué bendición. Hay
fiesta en los cielos en este momento. Gracias por haber estado en sintonía. Bendiciones para todos y será hasta la próxima. Bendiciones.